La palabra de nuestro Dios dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis a su término. Cualquiera que tomare el monte de seguro morirá. Apedreado, no les tocará mano, mas será apedreado, aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Verso 24, por favor. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el término por subir a Jehová, porque no haga en ellos estrago. Amén. Amén. Tome su lugar, si es tan amable. Vamos a, como le he dicho hace un momento, a transitar por un momento de historia del pueblo santo. Vamos también a atravesar una porción del lenguaje, y vamos, por cierto, también a ver la parte ideológica. Mi hermano Iván ha estado apuntando precisamente la santidad, de la cual habla aquí Moisés cuando escribió este libro del Éxodo. Usted lo sabe, este libro en realidad fue dictado en un principio en un lenguaje antiguo, conocido como protocaldeo o hebreo temprano. Y de ahí que es como yo estaba comentando, vamos a transitar por un espacio de tiempo y de lenguaje muy importante. Y precisamente nosotros hoy conocemos en nuestro lenguaje castellano la palabra santidad, que es un sinónimo de limpieza. Podríamos interpretar esta parte cuando nuestro Dios le decía a Moisés: santifícame al pueblo, que podría bien también estarle diciendo: limpia al pueblo, manda que se limpie. Recordemos que el pueblo de Israel había estado 430 años conforme a aquello que se le estableció a Abraham en una tierra no suya, y estuvo ahí durante un tiempo mientras José vivía en un estatus de huésped, un estatus privilegiado. Sin embargo, una vez que muere el patriarca José, cambia de alguna manera, por decirlo, la suerte de Israel, y empieza a ser servidor del pueblo de Egipto. Sin embargo, aquí lo que yo quiero que usted considere es precisamente el por qué nuestro Dios le dice: santifícame al pueblo, porque si el pueblo se acerca a los límites del monte del Sinaí, morirá sin remedio. Tendría que hacerlo, porque el pueblo hasta ese momento, mis amados hermanos, traía consigo no solamente aquellas cosas con las que despojaron al pueblo de Egipto al salir aquella noche, que está registrada en el capítulo 12 del Éxodo, sino también traían consigo una carga de transculturización. ¿Qué quiero decir? Una penetración ideológica de pensamiento muy importante. Baste recordar aquellas palabras que mencionan cuando les hacía falta el alimento y añoraban aquellas ollas de caldo llenas de inmundicia. Cuando las personas transitamos por los diferentes caminos, vamos pisando el suelo y nuestra calzado va también siendo allegado de diferentes porciones de inmundicia que están en el camino. Esto es algo muy análogo o muy parecido a lo que estamos analizando en esta velada, mis amados hermanos, mis hermanas.
a lo que se refería nuestro Dios era que tenía que limpiarse el pueblo precisamente de todas estas cosas que estamos mencionando, por lo cual no podía acercarse ante la santidad que iba a descender en ese monte, porque de lo contrario seguramente morirían. El único autorizado había sido Moisés y por supuesto Aarón como el sacerdote. Sin embargo, el que era interlocutor directo del pueblo en ese momento era Moisés. Aquel caudillo, aquel hombre que sacó a este pueblo lleno precisamente de muchos perjuicios, muchas cuestiones que le hacían estar delante de nuestro Padre sucio, no apto, no santo, para poder recibirle directamente. Es importante esto que yo estoy mencionando porque la parte etimológica que vamos a analizar y es en la que yo quiero que usted vaya estando conforme la instrucción que le ha sido dada a la Iglesia de Dios. Siempre que escudriñemos las Escrituras, tenemos que seguir analizando, profundizando, porque el lenguaje de nuestro Dios no es un lenguaje sencillo, no es un lenguaje el cual pudiéramos digerir si no tenemos ese espíritu que nuestro Dios le ha dado a su amada Iglesia, por lo cual es conocida como columna y apoyo de la verdad. Y la verdad normalmente no se encuentra en la superficie, sino que hay que escudriñar profundamente para poderla entender. Y este es el caso de lo que yo le quiero invitar. Precisamente decía yo que se refería más que nada, más que a la limpieza física, también a aquella limpieza espiritual que es lo que he estado mencionando. Es precisamente la limpieza, algo que alude a algo inmaculado, algo pulcro, algo como aquello que menciona en el libro de los Salmos David: purifícame como blanca lana, o como la nieve que está en aquellas alturas, que no tiene algo que perturbe su blancura. Y es esta parte la que yo quiero invitarle a que nosotros analicemos. Sin embargo, vamos a transitar también de la interpretación literal y desde una perspectiva de la etimología hebrea, también a la parte de una etimología griega que ya pertenece a estas lenguas romances, llamadas así por su forma de la estructura gramatical, y a la cual pertenece lo que hoy nosotros conocemos como el español castellano, y es en el cual nosotros estamos interpretando la palabra santidad. Bien, vamos a la parte etimológica, mis amados hermanos, mis hermanas. La palabra hebrea que se utiliza en diversos pasajes para referir la limpieza es la palabra taher. Esta palabra quiere decir estar limpio, limpiar. Pero también hay una palabra sinónima que se pronuncia barar. Esta palabra barar es la que se asemeja más a la interpretación que vamos a hacer en esta parte de la escritura. Y esta palabra barar significa limpiar, seleccionar, mantener limpia, ya sea una superficie o una persona o incluso uno mismo. Es esta palabra barar del antiguo hebreo. Una parte que también usted conoce, la palabra kadosh, o la palabra que usualmente está escrita en los diversos artículos que tienen el sello kosher. Esta palabra kadosh es precisamente la raíz de donde sale kosher, que es lo que nos alude cuando nosotros vemos un artículo con este sello, seguramente tenemos la confianza de que está limpio. Sin embargo, en esta ocasión estamos apelando a estas dos raíces hebreas antiguas, que es las que se van a manejar en la traducción que estamos nosotros interpretando en este momento. Y como dije anteriormente, pertenece a la estructura de la etimología hebrea. Vamos a ver un ejemplo de lo que yo le estoy mencionando.
Abra por favor su escritura en Ezequiel capítulo 20, verso 38. Ezequiel 20, verso 38. Es en esta parte de esta profecía y es aquí donde entra también una otra complejidad entre lo literal y lo profético. Usted sabe que normalmente la profecía se interpreta con un lenguaje figurado, con un lenguaje retórico. Y es importante para nosotros no poder perder de vista. Ya sumamos también entonces al idioma, es decir, a la parte etimológica, también la parte profética, que tiene que ver con la interpretación gramatical de una lectura. Y esta es la parte que yo quiero que usted me acompañe y seamos muy meticulosos, muy diligentes al estar estudiando. Bien, estamos en Ezequiel capítulo 20, verso 38. Si usted lee conmigo, dice, y apartaré entre vosotros los rebeldes y los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus destierros los sacaré y a la tierra de Israel no vendrán. Y sabréis que yo soy Jehová. Aquí precisamente la traducción en castellano nos dice esta palabra apartaré. Y en aquel texto que leímos en un principio se utilizó como santificar, purificar, limpiar. Si usted observa, santificar, purificar, limpiar, son palabras sinónimas y que se utilizan precisamente en nuestro lenguaje de la misma manera. Si yo le mencionara de estas tres maneras lo que acabamos de mencionar, usted lo entendería perfectamente por ese conocimiento que tiene usted del lenguaje que nosotros tenemos como mexicanos, herederos de la tradición hispánica y precisamente derivado también del latín y del griego, por supuesto, como consecuencia. Bien, una vez hecha esta aclaración, vamos a entrar al análisis del por qué nuestro Dios le pedía a Moisés, además de que se limpiaran sus ropas, también se limpiara el pueblo de todos aquellos pensamientos, de aquellas costumbres y hábitos tradicionales que habían adquirido durante 430 años. Acabo de mencionar que nosotros somos herederos precisamente de un lenguaje que no era el propio de esta zona geográfica que habitamos, llámese Mesoamérica, y que precisamente fue desplazado el lenguaje original en las lenguas autóctonas por este lenguaje español castellano que hoy usamos. Sin embargo, se preservaron ciertas costumbres, pero se mimetizó, se sincretizó nuestro país, como lo hizo Israel con Egipto. Y esto es lo que Dios quería que Israel fuera dejado. Aunque, por cierto, es aquí donde entramos a la parte literal y la parte interpretativa y la parte que nuestro Dios pedía y que quizás, como vamos a analizar dentro de unos momentos, el pueblo de Israel no alcanzó a entender, porque sabemos por la misma lectura de la palabra de nuestro Dios que aunque les dio mandamientos, ordenanzas y todo tipo de estatutos, el pueblo de Israel, a través de las diferentes etapas en las que ha transitado, quizás aún hoy no ha comprendido lo que Dios les quiso declarar. Bien, decía yo que ahora vamos a la parte etimológica, como se interpreta en las escrituras que llaman los estudiosos las escrituras griegas. Usted sabe que lo que acabamos de leer, la porción del Éxodo, pertenece a las escrituras que comúnmente se conocen como la Torá o en particular esta parte del Pentateuco y que está dentro de la clasificación o el canon de las escrituras hebreas. Así se le conoce para su estudio. Y el Nuevo Testamento o lo que conocemos como el Evangelio y las diferentes cartas o epístolas del apóstol Pablo y las profecías, como está el libro de Apocalipsis y otras partes de la Nueva Escritura o de este Nuevo Testamento, pertenecen a las escrituras griegas o las escrituras que estuvieron desde un principio traducidas en griego, un griego antiguo conocido comúnmente como el griego koiné.
Yo le suplico que esté usted muy atento, espero no hacerle enredar su conocimiento, pero bástenos decir que lo que conocemos como el Antiguo Testamento se conoce como las Escrituras hebreas y el Evangelio o el Nuevo Testamento, las Escrituras griegas. Y sobre esa línea, en la misma ejemplificación de la palabra santidad o limpieza, podemos ver precisamente que la palabra griega para este concepto, para esta palabra de la que estamos analizando, se usó en el Antiguo Testamento, en el pasaje del capítulo 19 del Éxodo, es kataros. Esta palabra kataros, ya traducida a nuestro lenguaje, también tiene la significancia de limpio, de puro, pero aquí sí abarca las dos vertientes, física y moralmente. Cuando hablamos de la moralidad, hablamos de la parte íntima, la parte del individuo, cómo piensa y cómo actúa, cómo conserva, mis amados hermanos, la pureza de su pensamiento para bien. La discriminación entre el bien y el mal la conocemos quizás nosotros los seres humanos desde muy pequeños. No voy a entrar a un análisis psicológico de esta situación, pero sí usted debe de estar en ese entendido. Luego entonces, si kataros en el Nuevo Testamento hace alusión a la santidad, que es lo que estamos analizando, que bien también puede ser traducida como limpieza. Limpieza no solamente corporal, insisto, sino también una limpieza de pensamiento y por ende de obra. Y esto es lo que vamos a analizar también, vamos a estar nosotros considerando en esta noche, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para la interpretación que tenemos con relación a la próxima cita importante que tenemos aquellos que hemos hecho un pacto en esta dispensación espiritual del reino de nuestro Dios. Y yo le voy a invitar ahora a que vayamos a analizar un poquito a detalle esta parte. Había una limpieza que, producto precisamente de esta enseñanza de nuestro Dios, quedó plasmada en el libro de los Números y que fue precisamente lo que nuestro Dios le dictó en parte a Moisés en aquel día que subió al monte Sinai. Por favor, abra su escritura. Estamos viendo la limpieza, mis amados hermanos, ceremonial de la cual el pueblo de Israel quedó prendado, es decir, quedó en ese entendido. Números 19, versos 2 y 9. Números 19, verso 2 y verso 9. Recuerde usted que estamos hablando de la limpieza como un sinónimo de santidad. Estamos hablando que aquí se está hablando de la limpieza precisamente haciendo la alusión a lo que en ese momento el pueblo de Israel requería también, y vamos a ver más adelante por qué lo menciono de esta manera. Números 19, verso 2 al 9. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campo y hará la degollar en su presencia. Y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo, y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio, y con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote palo de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará en el real, y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su carne, y será inmundo hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campo en lugar limpio,
y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de separación. Esto es una expiación. Hoy, precisamente este concepto, esta palabra expiación, viene a nosotros precisamente en este nuevo espacio en el cual va a entrar la santidad. Hemos visto que se requería una vaca bermeja y que se le mandaba al sacerdote matarla, primero degollarla, incinerarla y hacer una especie de ritual con su sangre, las cenizas, aún el estiércol. Y después quedaría el sacerdote inmundo y tendría que hacer sus lavamientos. Quiero que ahora vayamos a la escritura en griego, es decir, al Nuevo Testamento, a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 28 y verso 29. Para que usted vaya entendiendo por qué esta carta contiene todo esto que menciona el autor de esta carta, que los estudiosos, pues unos están que fue el apóstol Pablo y otros están porque fue alguien más. Sin embargo, nosotros quedémonos con el contenido, que es lo que a nosotros nos interesa. Hebreos capítulo 10, verso 28 y verso 29. Si usted está allí, dice: el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Verso 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí vemos las dos partes importantes, la parte simbólica de lo que representa también la sangre del Señor Jesús en esta nueva dispensación. Una dispensación más compleja, porque en un principio era una vaca bermeja, eran machos cabríos, eran becerros, y en esta nueva etapa hace el escritor de la carta a los Hebreos alusión a la importancia de esta sangre que debe ser para nosotros, que es precisamente si aquella limpiaba aquellas cosas que era el tabernáculo y los instrumentos que se utilizaban para el oficio, para la celebración de la liturgia, el ceremonial en la antigüedad, y hace alusión precisamente a la importancia de esta sangre que hoy fue vertida y que nos limpia. Esta parte es bien importante para que usted vaya teniendo en consideración la parte en la que se habla de la limpieza y la santidad. Ambas cosas santificaban. Una, aquel tabernáculo literal, aquellos objetos que servían para el culto a nuestro Dios, y en la actualidad hay otra limpieza por medio también de sangre. Sin embargo, más adelante vamos a tocar este aspecto. Bien, una vez hecha esta aclaración, mis amados hermanos, también vamos a tener que hacer una lectura ahora en las escrituras griegas, o mejor dicho, el Evangelio según Lucas. Lucas, capítulo 11, verso 38 al 40. Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 38 al 40. Si ya está usted en Lucas 11, verso 38 al 41, vamos a leer, mis amados hermanos, acerca de lo que yo le estaba diciendo hace unos momentos, la interpretación que dio un pueblo, que dieron aún sus sabios, y la que venía a establecer el maestro. Dice Lucas 11, 38 al 41. Y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo: ahora vosotros los fariseos, lo de afuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Empero de lo que resta, dad limosna, y he aquí, todo os será limpio. Dice el verso 41.
Y es precisamente esta diferencia de interpretación, porque en un principio las cosas eran, por llamarlo de una manera literal, y el Señor viene y da una enseñanza, como decía yo, en un principio más profunda, más interpretativa desde un plano figurativo o retórico. Y es lo que viene y les establece a estos que eran los maestros de la ley, aquellos que habían entendido de alguna manera que con limpiar lo de afuera, lo de adentro no importaba. Y por eso el Señor les hace esta aseveración y subraya. Lo que hizo, el que hizo lo de afuera, no también hizo lo de adentro. Y esto es lo importante ahora para nosotros que estamos en esta llamada dispensación de gracia. Y es para donde vamos a ir, mis amados hermanos. Vamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, verso 2 al 4. Mateo 22, verso 2 al 4. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo. Y envió a sus siervos para que llamasen los llamados a las, mas no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los llamados, he aquí mi comida ha aparejado, mis toros y animales engordados son muertos y todo está prevenido. Venid a las bodas. Verso 8 al 10. Entonces dice a sus siervos, las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a todos cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta parábola es importante para nosotros. Sabemos que la primera lectura que efectuamos del libro del Éxodo se estaba hablando exclusivamente de aquel pueblo al que fueron dadas las promesas en la antigüedad, derivado de la fe de Abraham y derivado del trabajo y la fe de Jacob y aún de José. Sin embargo, el pueblo, como hemos estado considerando, se había olvidado. Había devaluado aquello que se le había entregado, aquello que ellos debieron de haber guardado celosamente y que al final del día se fue diluyendo hasta encontrar ese momento en el cual sacrificaban a la perniquebrada, tomaban al enfermo y lo llevaban y ya no escogían a lo que se les había indicado desde un principio. Habían perdido, producto de su liviandad, la esencia de lo que se les había ordenado. Y es por ello que le fue dicho a los hijos de Jacob, una vez que venga Shiloh, se hará la corrección de aquellas cosas, ya sea que se interpretaron de mala manera o que por liviandad se tomaron a la ligera. Esta parábola de las bodas ilustra perfectamente lo que hoy estamos viviendo nosotros, porque no siendo del linaje de aquellas 12 tribus, hoy somos aquellos a los cuales los siervos de este rey salieron a los caminos a llamar a todos, llamando, no haciendo distinción entre buenos y malos, sino a todos por lo general para que las bodas estuvieran llenas. Sin embargo, yo quiero que ahora abra usted su escritura en una profecía que es para el pueblo de Israel, pero que es muy ilustrativa de lo que hoy el Señor Jesús vino a hacer para nosotros. Profeta Joel, capítulo 2, verso 15 y 16. Joel, capítulo 2, verso 15 y 16. Recuerde, acabamos de leer la parábola de que el Señor hablaba precisamente de aquel rey que convidaba a muchos a las bodas. Vamos a ver qué dice el profeta Joel. Capítulo 2, verso
15 y 16. Lea conmigo, por favor. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno y llamad a la congregación. Reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. El tálamo, amados hermanos, es precisamente también aquel lecho nupcial que se utilizaba en la antigüedad y se caracterizaba por estar cubierto de flores, de rosas. Ese tálamo hermoso que se hacía. Y a eso hace alusión el profeta. Salga el novio de su cámara y la novia de su tálamo. Y aquí entramos a la parte figurada y trascendente de lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Vamos a seguir escudriñando, mis amados hermanos, el por qué su hermano, su siervo en esta noche hace alusión de esta manera entre las cosas que fueron literales en la antigüedad y estas figuras del lenguaje, estas parábolas que se están usando de una manera figurada. Lea usted conmigo, por favor, Romanos. Volvamos a las escrituras en griego. Romanos capítulo 15, verso 4. Una instrucción importante que deja el apóstol Pablo para nosotros los que hoy heredamos o hemos sido llamados al entendimiento y a estas bodas hermosas a las cuales estaremos celebrando en pocos días ese pacto, ese compromiso con el novio. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y esto es trascendente realmente, mis amados hermanos. Es un llamamiento como lo hizo Moisés en aquel momento en el libro del Éxodo capítulo 19 que leíamos. Ahora, tocando trompeta, llamando, convocando al pueblo para una santa convocación. En la antigüedad se hacía para aquellas nuevas lunas, para aquellas solemnidades que aún hoy el pueblo de Israel hace, pero de manera literal. Hoy se tienen que hacer las cosas conforme la corrección, conforme a lo que nuestro Dios verdaderamente estableció. Por eso la necesidad de entender esto que está escrito y que dejó el apóstol Pablo, porque para nuestra enseñanza fueron escritas. Acompáñenme ahora, por favor, tenga la bondad. Sigamos leyendo al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, como él mismo se califica. Ahora en el capítulo 10, la primera epístola o carta a los Corintios. Carta a los Corintios, primera carta, capítulo 10, verso 1 al 6. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 1 al 6. No pierda el capítulo, vamos a leer varios versos. Dice del verso 1 al verso 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. E insiste nuevamente el apóstol Pablo. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y empieza la introducción a la limpieza, a la santidad. No solamente de la parte exterior del vaso, sino también, y la más importante, la de cada uno de nosotros en la parte interior, en la parte del pensamiento y en la parte de nuestro corazón.
porque no olvide usted que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Sigamos leyendo, mis amados hermanos. Verso 9 y 11, 9 al 11. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar esta palabra o concepto de admonición. Seguramente muchos de mis hermanos con imposición de manos conocen perfectamente el significado, pero en atención a mis amados hermanos que son como yo de más baja suerte, hablaré de qué es esta palabra que pone aquí el apóstol Pablo, admonición. Admonición es un discurso, una advertencia, una exhortación acerca de aquello que hacemos mal y se invita a la corrección. Por eso hacía yo alusión a aquellas palabras proféticas que mencionó Jacob en su lecho de muerte cuando decía que el tiempo de la corrección sería cuando viniera Shiloh. Esto es importante para nosotros, porque estamos entendiendo que aquel pueblo que recibió y que vio la maravilla de nuestro Dios al pie del monte Sinaí, no se apercibió, a pesar de que atravesaron el mar y que vieron esas grandes maravillas que nuestro Dios hizo por ellos para librarlos de la esclavitud, la cual, amados hermanos, tristemente, hoy hay una situación mental que aquellos estudiosos de la patología del pensamiento, de la mente de las personas, hablando en términos psicológicos, llaman el síndrome de Estocolmo. Este síndrome se le llama así por una persona que fue secuestrada en esa ciudad de aquel país escandinavo. Y se le llamó síndrome de Estocolmo porque la persona secuestrada se enamoró de su captor. Y resultó que una vez liberada, siguió amando a su captor a pesar de que le había privado de su libertad. Y este es un fenómeno que es exacto a lo que aconteció con el pueblo de Israel. Porque a pesar de haber sido escogido y limpiado y haber sido un pueblo al cual se le dieron la ley y todas estas ordenanzas para ser un pueblo que debía estar en la cúspide, en lo más, digamos, selecto de los pueblos, si no es decir el pueblo más selecto por tener a Jehová como su Dios, no comprendió. Y que hoy es necesario que nosotros analicemos como un preámbulo, una preparación. Yo sé que usted está consciente de esto que yo le estoy compartiendo. Sin embargo, vuelvo a insistir en la admonición para que si en algo estamos fallando, empecemos a corregir, empecemos a limpiarnos, preparándonos para el encuentro de aquel momento tan solemne y tan hermoso que tenemos en la cita especial con nuestro Señor, aquel que nos liberó de la esclavitud del Egipto espiritual. Esto es algo que en lo particular, mis amados hermanos, siempre me ha llenado de, además de satisfacción, de un celo importante, porque hemos leído lo que dice la carta a los hebreos. Si aquellos que menospreciaban la sangre de aquellos animales que eran sacrificados eran dignos de muerte, cuánto más el que tuviera en poco la sangre de nuestro Señor. Sigamos leyendo este capítulo 10 de la primera a los Corintios, ahora el verso 31 al verso 33. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser blasfemado? Porque yo lo que doy gracias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Y viene la instrucción: sed sin ofensa a judíos y a gentiles,
y a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Recuerde usted que los otros de la simiente de la mujer son aquellos que guardan los 10 mandamientos, pero junto con ello el testimonio de Jesús, el Cristo. Y el testimonio es vivir como Él vivió, andar como Él anduvo, mostrar en nuestra vida las huellas y las pisadas del Señor Jesús mientras estuvo en esta tierra, para llegar dignamente a su mesa, para ser dignos de aquel sacrificio con el cual nos limpió. Y no como aquella sangre de becerros y de animales que limpiaba, pero tenía que hacerse continuamente, como podemos leer en la carta a los Hebreos en el capítulo 10. No vamos a leer esta carta, pero sí quiero que usted me acompañe, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Haga de cuenta que está escuchando en este momento al apóstol Pablo, no a este siervo inútil que le está hablando. Leamos. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Creo que no habría que agregar más a estas palabras de este capítulo 7, en esta carta a los Corintios. Recuerde usted que la iglesia de Corintios era una iglesia difícil, era una iglesia criada bajo la enseñanza helenística, de la cual tristemente hoy nosotros somos herederos. Todos aquellos pensamientos como el hedonismo, el narcisismo y una serie de patologías como la pedofilia, la zoofilia y una serie de cosas se daban en esa sociedad a la cual hoy se enaltece grandemente, hermanos. Y en nada, mis amados hermanos, hoy podemos decir que estamos exentos de también estar penetrados con este tipo de ideologías. Y es importante para nosotros en este tránsito hacia la mesa del Señor hacer un análisis interno de cada uno de nosotros, de tal manera que digamos como escribió David: enséñame, oh Padre, en qué he fallado, en qué he pecado, para que si hice mal, no lo haga más. Hoy hay una penetración ideológica muy importante en los seres humanos. Hay estrategias en las cuales por todos lados nos bombardean, amados hermanos. Es una grande bendición que hoy, a pesar de la situación triste que vivimos, tengamos la oportunidad de estar por estos medios y arrebatemos, aunque sea brevemente, al adversario la atención de cada uno de ustedes. Doy gracias a nuestro Dios por ello, no por la enfermedad y no por todo lo que estamos viviendo, pero sí porque aún, como ya lo han dicho mis amados hermanos predicadores, podemos tocar el sofá, podemos tocar esa trompeta para llamar al pueblo, para que salga el novio del tálamo y salga la novia, que es la iglesia, y se apreste a prepararse para el encuentro del novio, al cual nosotros estamos esperando. Vamos concluyendo, mis amados hermanos. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses, capítulo 2, verso 17 al 20. Segunda carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 17 al 20. Leamos. Lo cual es la sombra de lo porvenir, mas no el cuerpo es de Cristo. Mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio,
afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado en el sentido de su propia carne. No teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas crece en aumento de Dios, pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses al mundo, os sometéis a ordenanzas? Esto, por cuanto aún hay aquellos que los inoportunan, aquellos que desvirtúan la esencia de lo que debemos entender por medio de la enseñanza de la verdad y la dirección del Espíritu Santo. Aprestémonos, mis amados hermanos, a recibir los emblemas sagrados con pureza de espíritu, con dignidad, la cual nos dio el Señor una vez que nos ha limpiado, y que cada año que tenemos oportunidad de participar de su mesa, tenemos la oportunidad, gracias a nuestro Dios, de refrendar o confirmar nuestra fe y nuestro compromiso hacia Él. Tristemente hoy entendemos que hay muchos de nuestros hermanos que no estarán con nosotros, que no tuvieron la oportunidad que usted y yo tenemos de estar presentes aún delante de nuestro Dios. Mas, sin embargo, sabemos que muchos de ellos, en esa confianza del amor de Dios y la esperanza por medio de la sangre de Jesucristo, ellos han terminado la carrera y se levantarán en el día postrero, en aquel día glorioso, a recibir el galardón que les fue prometido. Entre tanto, nosotros hagamos derechos nuestros pasos, que aún aquello cojo no salga del camino, sino que andemos digna y confiadamente conforme la voluntad de aquel que nos llamó y que es santo, santo, santo. Terminamos, mis amados hermanos, dos lecturas. Salmo 18, verso 26. Salmo 18, verso 26. Leamos. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Esta es la justicia de nuestro Dios. ¿De cuáles somos, hermanos? Porque el bautismo que nos ocupa nos salva, pero no nos quita las concupiscencias de la carne. ¿Cuál de ellas nos ha dominado en este tramo del reencuentro con el Señor? Recordemos que el Señor se mostrará limpio para con quien hemos guardado nuestra vestimenta espiritual, mas será severo para quien ha sido perverso. Yo espero que dentro de nosotros no haya ninguno malo, sino que todos lleguemos al encuentro con el Señor con la dignidad que se nos dio desde el momento en que emergimos de las aguas como aquel hombre o mujer nueva, digno del cuerpo de Cristo. Daniel capítulo 12, verso 10 al verso 12. Daniel capítulo 12, verso 10 al verso 12. Ya estamos ahí, mis amados hermanos. Leamos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa habrá 1290 días. Bienaventurado el que esperare y llegare a 1335 días. Amén. Amados hermanos, Dios permita que lleguemos al encuentro del Señor. Como también está escrito, aparéjate para el encuentro de tu Señor. Limpia tus vestiduras y recobra la dignidad que te fue entregada cuando hiciste el pacto con el Señor. Amados hermanos, paz a vosotros. Gracias por su atención.